Comenzar leyendo una frase que dice: los tiempos demandan que los gobernantes tengamos la capacidad y el coraje para adoptar las decisiones oportunamente. Solo así podemos garantizar que nuestros actos se sustenten en la razón y en la búsqueda permanente de la justicia. De no ser así, seguirán nuestros actos los vaivenes de las presiones, y en esos vaivenes los más perjudicados serán los sectores más débiles y con menos organización en nuestra sociedad. En definitiva, por tanto, el país entero se verá afectado negativamente. Por ello, invito yo a la Asamblea Legislativa a que por sobre cualquier interés partidista actuemos con la oportunidad que el país y su estabilidad democrática demanda. Señor presidente, señores diputados, llegó el momento de la acción y la palabra solo tiene validez cuando se respaldan hechos. Y señores diputados, ustedes tienen la palabra. Esta es una carta enviada por don Rodrigo Carazo Odio el 2 de junio de 1981 a la Asamblea Legislativa y que se recoge en este libro que la cuñada de don Rodrigo Carazo Odio nos dejó a todos en nuestras curules, con una dedicatoria que debería ponernos a reflexionar, que dice: estimado diputada, estimado diputado, en sus manos está que la historia no se repita. Son palabras mayores eso de decir que en nuestras manos está que la historia no se repita. Muchos de nosotros y de nosotras no habíamos nacido para la época de Carazo y tal vez no recordaremos lo que fue esta crisis, y nuestros padres y madres jamás imaginarían que estaríamos hoy, 37 años después, tomando una decisión trascendental para el país, garantizando que no se repita una crisis tan grave que podría hacer retroceder el desarrollo de Costa Rica en unos 20 años o más. Yo creo que mucha gente no tiene noción de lo que está pasando, que alguna gente no entiende, que los políticos ciertamente hemos sido malos y malas en explicar, pero también que otros políticos han sido buenos en confundir para lucrar electoralmente a partir de la demagogia. Pero nada de ello es justo y la responsabilidad que tenemos hoy en este Parlamento es informar con rigor y veracidad, y la de tomar decisiones responsables, sabiendo que lo que hoy hagamos va a tener repercusiones por muchísimos años más. Estamos a las puertas de una crisis fiscal, esto hay que decírselo a la gente. Estamos a las puertas de una crisis económica severa que a quien va a afectar mayoritariamente, igual que como decía don Rodrigo Carazo Odio, es a las clases más desprotegidas. En una crisis fiscal, y quiero que esto quede claro, ante la rigidez del gasto, las partidas del presupuesto que más se afectan son las que corresponden a inversión social, y se incumplirían mandatos constitucionales como las de transferir un 8% del PIB de educación. Ayer teníamos aquí a estudiantes de las universidades pidiendo que se les garantice su educación, pero ante una crisis fiscal son estas partidas justamente las que más se ven afectadas. Y se incumplirían mandatos legales, por ejemplo, como el de financiar adecuadamente programas sociales. Las partidas más grandes del presupuesto son deuda, transferencias y remuneraciones. Si se quiere reducir el presupuesto total, la partida menos rígida y la que termina tocándose siempre es la de transferencias. De ahí que el gasto históricamente que se ha visto sacrificado en tiempos de restricción fiscal es el de inversión social en educación y programas sociales. Traduzcamos esto a palabras que la gente entienda. Si enfrentamos una crisis fiscal, Presidenta, ¿puede pedir silencio? Les solicito, por favor, una vez más a los diputados y a las diputadas regalarnos un poco de silencio y orden en el salón de sesiones. Si necesitan conversar algo adicional, hay una sala anexa y también el cafetín donde podrían hacer dichas gestiones. Gracias. Quiero traducir esto para que la gente afuera nos entienda. Cuando yo hablo de programas sociales, hablamos, por ejemplo, de FODESAF. Hablamos de que si enfrentamos una crisis social, se tocarían fondos como los de FODESAF, que son de las principales herramientas para combatir la pobreza, y que hoy están destinados a programas como el régimen de pensiones no contributivo, el bono familiar de vivienda, comedores escolares, aquí que tanto nos ha importado el tema de comedores escolares, por ejemplo, y el programa Avancemos y ayudas de Limas. Si enfrentamos una crisis fiscal, son estos programas sociales los primeros en tocarse. Sigamos con los paralelismos históricos. Yo quiero contarles qué pasó en los años 80, porque de repente una gran parte de la población como yo no lo vivió y no lo recuerda, pero está escrito en los libros de historia. En los años de 80 hubo una caída del 10% del PIB per cápita y de un 20% en el consumo privado per cápita. Se duplicaron las tasas de desempleo abierto y subempleo.
los salarios en términos reales se redujeron a la mitad. Los precios al consumidor aumentaron un 225%, y el tipo de cambio aumentó en más de 3 veces. Dado este aumento en los precios, se tuvo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del orden de un 10% anual en promedio. Los gastos de gobierno sufrieron una violenta contracción, casi 3 veces superior a la disminución que se dio en ingresos. Las instituciones tuvieron que recortar presupuesto de programas, y esto se tradujo en una pérdida de cobertura para las clases más vulnerables y el deterioro de la calidad de muchos. Se redujo la inversión, el gasto público social per cápita se redujo en un 40%. Y ojo a este dato, en términos per cápita reales, el sector salud recuperó el nivel de inversión de 1980 hasta 1994, el sector vivienda hasta 1987 y el de seguridad social se recuperó hasta 1993. Y si hablamos de educación, fue hasta 1996 que logró recuperarse. El porcentaje de familias pobres incrementó de un 30 a un 54%. Y el crédito al sector privado se redujo en un 28%. Esto fue lo que pasó en los 80 y esto es lo que hoy podría pasar, y hay que hablarle a las personas con todas las letras y con toda la verdad y ser responsables aquí. Lo que va a pasar son recortes públicos en áreas estratégicas como educación y salud. Va a aumentar el desempleo, va a haber una crisis cambiaria, van a haber afectaciones sobre todos los sectores, incluso sobre el sector exportador. Muchos se han mentido acá, además, metiéndole miedo a la gente, diciendo que esta reforma es totalmente regresiva, y eso es totalmente falso. No es así. Hay muchos elementos de progresividad en ella. No es la reforma fiscal perfecta, no. Yo como ambientalista, por ejemplo, me encantaría hablar de impuestos verdes en el tema ambiental. Me gustaría que incluyera muchas cosas, pero hoy tenemos que tomar decisiones sin riesgo a sonar alarmista para salvar el país de lo que puede ser la peor crisis que llegue a enfrentar. No es una reforma regresiva, tiene elementos de progresividad como las rentas al capital, que van a permitir gravar rentas de capital que antes no tributaban, como las rentas de capital no habituales. Hoy, por ejemplo, si una compañía o una empresa vende todo su negocio a otra, no paga ningún impuesto sobre esa transacción. Con la nueva reforma fiscal que estamos impulsando, sí se pagaría un 15%. Hoy lo que sucede es elusión. Hay mecanismos contra la evasión y la elusión, se meten impuestos, reformas al impuesto de renta y normas que organismos como la OCDE ha pedido, como renta global y la norma de subcapitalización. También las reformas recaen sobre el sector de mayor ingresos, y esto es una verdad que no se ha querido decir aquí. Hay nuevas tasas sobre los salarios altos porque esta reforma incorpora 2 nuevos escalafones en los salarios más altos. Actualmente, la tasa superior que se puede pagar sobre un salario es de 15%. Y esta reforma está proponiendo un 20% para salarios superiores a los 2 millones y un 25% para salarios superiores a los 4 millones aproximadamente. Hay algo importante, el IVA no es igual, los impuestos no son igual para todo el mundo, tienen adecuaciones. No es verdad que se quedan en una total situación de desprotección las clases más populares. Y, por ejemplo, en la electricidad se exonera al 75% del país, porque solamente va a recaer el impuesto para los hogares que consumen más de 280 kWh, lo que implica que el 78% del país no va a estar sujeto a este impuesto. En agua también se exonera el 75% de los hogares, que son los que consumen más de 30 metros cúbicos, que no son todos. Se exoneran alquileres iguales o inferiores a los 600.000 colones mensuales aproximadamente. Y en términos globales, el 56% de la reforma al IVA la va a pagar el 30% de la población con mayores ingresos en este país. Entonces, no es cierto que es una política regresiva, no es cierto que esta reforma fiscal la van a pagar las clases más bajas, y yo invito a que hoy, a las puertas de una decisión trascendental, veamos estos datos, informemos a la ciudadanía con rigor y con madurez y con responsabilidad política, y ojalá hagamos el ejercicio de leernos este libro que con mucho cariño nos dejó la cuñada de don Rodrigo Carazo, la hermana de doña Estrella Celedón, porque de verdad un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Ojalá no sea el caso de esta Asamblea Legislativa, y esta Asamblea Legislativa no comience el bicentenario dejando a Costa Rica sumida en una crisis económica que va a afectar a muchísimas generaciones en adelante y que va a reducir los índices de desarrollo social que históricamente nos han enorgullecido como país. Muchas gracias.